¿Ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué esperas? Recibe una alerta de la información legal más relevante que se publicó esta semana. El SAT puede tener requisitos exagerados para autorizar las devoluciones a los contribuyentes. En ese sentido, una nueva del SAT para evitar la devolución de saldos a favor es respecto a la obligación de contar con los FDI con complementos de pago en operaciones facturadas en el método de pago PUE, pago en una sola exhibición, y pagadas en el mismo mes. La regla 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 indica que los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición podrán considerarlo como pagados en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que se hubiese pactado o se estime que el importe total que ampara el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI y se especifiquen en el mismo como método de pago PUE y la forma en que se recibirá dicho pago, y se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo previsto en el primer punto. Bajo esa premisa, las emisiones del CFDI que deriven en un pago dentro del mismo mes podrán ser estimadas como en una sola exhibición, pero es necesario precisar que la cláusula habilitante de dicha regla refiere a los contribuyentes que expiden el CFDI, por lo que pareciera que deja por fuera a los receptores de estos. ¿Qué ocurre cuando el saldo a favor es depositado fuera del plazo, es decir, después de los 40 días hábiles siguientes a la solicitud de devolución? La autoridad fiscal debe considerar el pago de la actualización por la demora del depósito del saldo a favor de que se trate, tal y como lo señala el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Esto evidentemente modifica la cantidad que solicitó el contribuyente como saldo a favor, lo que conlleva al cuestionamiento. Debe considerarse como ingreso acumulable la actualización. En términos del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, la actualización no es accesoria, ya que conserva la naturaleza jurídica de la contribución, por lo que no será deducible ni acreditable. De lo expresado se concluye que tampoco debe considerarse dicha actualización como un ingreso acumulable para efectos del ISR, en tanto que no existe ninguna manifestación de riqueza a favor del contribuyente. Si deseas más detalles al respecto, te recomendamos la nota que dejamos para ti en la descripción. Aún falta tiempo para que termine este sexenio y el titular del Poder Ejecutivo ya está destapando a quienes cree que pueden ser sus sucesores. Ante estas acciones es común que en los centros de trabajo los empleados hagan evidente su inclinación o repudio hacia alguno de los posibles candidatos e incluso de los diferentes partidos políticos, manifestando su opinión a sus demás compañeros. Esta situación es aceptada en un Estado democrático como México, siempre y cuando dichas expresiones no se conviertan en una propaganda política difundida en las instalaciones de las empresas durante la jornada de trabajo ni utilicen herramientas de trabajo para tal efecto como los correos electrónicos. Lo anterior es así porque está prohibido de acuerdo con el artículo 135 fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo, pues hay que recordar que el objetivo de estadía de los subordinados en su lugar de trabajo es efectuar las labores para las que fueron contratados, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos, y no a hacer actos de proselitismo según el artículo 134 fracción 4 de la LFT. En estos casos, los empleadores pueden aplicar medidas disciplinarias a los colaboradores infractores, observando los procedimientos establecidos en su reglamento interior de trabajo, depositado ante la autoridad laboral competente, la Junta de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Laboral, según se trate. En términos de los artículos 422 y 423, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo. Para ello, tienen que reunir los elementos necesarios para acreditar la falta cometida con elementos de tiempo, cuándo se cometió, lugar, en dónde, forma, cómo y qué herramientas o medios emplearon y uso de la voz, que se le dio la oportunidad al infractor de decir lo que a su derecho convenga. Finalmente, no hay que pasar por alto que es prudente aplicar este procedimiento sancionador dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la infracción de acuerdo con el artículo 517, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. En materia de comprobantes fiscales, no debe realizarse ningún movimiento para la deducción de una cuenta incobrable, ya que ello se realizará conforme a los requisitos contenidos en el artículo 27, fracción 15 de la Ley del ISR. A detalle, mediante la deducción de cuentas incobrables para el ISR, se permite a los contribuyentes aplicarlas en algunos de los siguientes momentos: en el mes en que consuma el plazo de prescripción o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Es decir, la deducción de una cuenta por cobrar bajo esta modalidad se justifica por la
incapacidad que ha presentado el contribuyente para hacerla efectiva, ante la negativa del deudor para cubrir su obligación. Debido a la importancia de estos cambios, en IDC preparamos un caso práctico que detalla el paso a paso, mismo que podrás encontrar en la sección de contabilidad fiscal del boletín 515 de fecha 15 de agosto de 2022. Este fue el resumen semanal. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Valeria Torres para IDC.